Introducción teórica a la hibridación in situ fluorescente o FISH. En esta primera parte de la clase haremos una breve introducción teórica y en la segunda parte que van a encontrar en la LEB vamos a considerar la realización de un experimento de FISH en sí. La citogenética es la ciencia que estudia el cromosoma bajo cualquier nivel o dimensión. Hablamos del estudio de la estructura, organización, función, número, comportamiento, etc. de los cromosomas. La citogenética clásica surgió como una ciencia híbrida históricamente, es como la F1 entre la citología y la genética. Por su parte, la citogenética molecular es posterior a la citogenética clásica. La citogenética molecular permite vincular al cromosoma con su secuencia de ADN. Surgió en el momento en el que se profundizó el análisis molecular y funcional de estructuras cromosómicas como el centrómero y el telómero, así como el control genético del ciclo celular. En el desarrollo histórico de la citogenética cabe destacar dos periodos. En el primer periodo, la citogenética clásica es principalmente una ciencia descriptiva y se basó en la microscopía óptica y luego en la microscopía electrónica. El periodo de la citogenética molecular comienza en 1957 en un experimento en el que se demuestra el modelo semiconservativo de replicación utilizando timidina tritiada para marcar las cromátides. Luego se realizaron las primeras técnicas de bandeo cromosómico y en la década de los 80 se comienza a realizar FISH con marcadores no radiactivos como la biotina y digoxigenina, que son los marcadores que aún hoy en día se siguen empleando. A finales de los 80 ya se había comenzado con la hibridación in situ genómica o GISH. Considerando ambos periodos, el ideal sería que todos los fenómenos citogenéticos descritos en el periodo de la citogenética clásica o convencional pudieran ser analizados y explicados mediante la citogenética molecular. Es decir, que la aplicación de técnicas nuevas permitiría abordar problemas viejos o cuestionamientos citogenéticos aún pendientes por resolver. Repasemos cómo se produce el empaquetamiento del cromosoma a lo largo del ciclo celular. El empaquetamiento comienza con el nucleosoma, que es un octámero de histonas, 2 de cada H2A, H2B, H3 y H4 rodeado por 1,7 vueltas de 146-147 pares de bases de ADN. El solenoide es la fibra de 30 nanómetros, donde hay ya un empaquetamiento helicoidal o de hoja plegada de 6 nucleosomas y en el que interviene la histona H1. Los bucles son las fibras de 300 nanómetros de ancho, o sea, la fibra de 30 nanómetros que formada por el solenoide se ancla en un andamio proteico formando una fibra de 300 nanómetros. Y por último, la cromátide, que es la fibra de máximo nivel de compactación, es una fibra de 700 nanómetros donde los bucles se enrollan. Seguimos repasando. En el cromosoma se distinguen dos tipos de cromatina, la eucromatina y la heterocromatina. En la eucromatina se encuentra la mayoría de los genes activos. Esta se tiene con menos intensidad porque está empaquetada de forma más relajada, lo que permite que ocurra la transcripción y por lo tanto la actividad génica. En cambio, la heterocromatina, los genes allí no se expresan y debido a su alto grado de condensación se tiñe intensamente. La heterocromatina a su vez es de replicación tardía con respecto a la eucromatina y en la mayoría de los organismos aparece flanqueando a los centrómeros, lo que conocemos como heterocromatina constitutiva. Luego del repaso, nos vamos a iniciar en la hibridación in situ fluorescente en sí. Esta es una técnica citogenética molecular que permite la detección in situ de ácidos nucleicos mediante el empleo de sondas marcadas con colorantes fluorescentes. Permite verificar si la célula posee una secuencia en particular y cuál es su localización exacta.
Recordemos que sonda es la secuencia complementaria que nos permitirá encontrar in situ la secuencia de interés. La hibridación in situ ADN-ADN puede usarse para mapear físicamente, como dijimos, las secuencias en el cromosoma. También permite identificar cromosomas o para indicar rearreglos en el genoma durante la evolución. Una técnica paralela es la hibridación in situ de ARN. En este caso se localiza el ARN y responde preguntas sobre expresión génica en los tejidos y abundancia de ARN. Tanto la hibridación in situ de ADN y de ARN permiten detectar presencia y expresión de secuencias patógenas en eucariotas como ADN o ARN viral o bacteriano. Finalmente, en el caso del GISH o hibridación in situ genómica, se emplea ADN genómico total como sonda. Es decir, que se pintan todos los cromosomas provenientes de uno de los parentales en especies híbridas interespecíficas. ¿Cuál es la base de la técnica de la hibridación del ADN? La hibridación es la formación de moléculas dúplex, en este caso de ADN de distintos orígenes. Es una reacción en la que la secuencia blanco, que puede estar en solución, en filtros o en tejidos, y una sonda complementaria se acoplan, lo que llamamos annealing, para formar la molécula híbrida de doble hebra. En el caso de la hibridación de ADN, ambas moléculas, la sonda y la secuencia blanco, son originalmente de doble hebra, por lo que antes de la hibridación deben ser desnaturalizadas por calor. La metodología consiste en desnaturalizar por calor tanto la sonda como el cromosoma para convertirlos en hebras simples o sencillas y luego permitir la hibridación entre ambas moléculas. ¿Cómo se mantienen unidas las dos hebras de ADN? Por los puentes de hidrógeno entre las bases y por las interacciones hidrofóbicas entre bases adyacentes de una misma hebra. La desnaturalización es la pérdida de esta conformación de doble hélice de ADN y la formación de hebras simples o sencillas. Uno de los agentes desnaturalizantes es la temperatura y es la que se emplea en FISH. El ADN se desnaturaliza a 95 grados. Si el enfriamiento se hace gradualmente y sin llegar a muy bajas temperaturas, es decir, hasta unos 20-30 grados, hay posibilidad de que las secuencias complementarias se encuentren y se formen de nuevo los puentes de hidrógeno entre las hebras. La mayor parte de las cadenas sencillas formarán el mismo ADN doble original. Es lo que llamamos renaturalización del ADN. Es decir, que la desnaturalización es reversible porque si baja la temperatura puede ocurrir renaturalización. Además, la propiedad del ADN de complementariedad de bases es fundamental en esta técnica. La complementariedad ocurre entre bases púricas con bases pirimidínicas. Entonces, en el gráfico, si verde son los bloques verdes, representan a las adeninas, entonces ¿qué representan los bloques fucsias? Y si amarillo es citosina, ¿qué están representando los bloques azules? Bien, otra definición, la temperatura de melting o temperatura de fusión. Es la temperatura donde el 50% del dúplex se disocia en cadena simple. Cuanto mayor es el contenido, por ejemplo, en pares de base GC, más estable es al tratamiento, o sea, esa molécula es más estable al tratamiento por calor, por lo que es una molécula que va a necesitar más temperatura para desnaturalizarse completamente. También la temperatura de melting depende de otras variables, como la longitud del dúplex, la concentración de sales y la concentración de formamida. La formamida tiene la propiedad de desestabilizar a la doble hélice ADN-ADN. Es decir, que si aumentamos la concentración de formamida, podemos bajar la temperatura de melting. Esto que acabamos de ver es muy importante porque permite aplicar diferentes condiciones a nuestro experimento. La astringencia o rigor de la hibridación es el grado de especificidad en el apareamiento. Son las condiciones del experimento que determinan el porcentaje de nucleótidos que se aparea correctamente. Podemos aplicar
alto porcentaje de astringencia, con el que habrá una alta especificidad de bases, o al contrario, bajar la astringencia o rigor de hibridación para permitir que se formen moléculas híbridas con una complementariedad de secuencia no tan perfecta o no tan específica. Marcado de las ondas. Dijimos que la sonda es la molécula que hibrida con la secuencia diana o blanco. La sonda, por lo tanto, estará marcada o llevará un fluorocromo o colorante fluorescente para poder ser detectada y visualizada al microscopio de fluorescencia. Hay distintos tipos de sondas. En el caso de nuestro experimento que vamos a realizar, vamos a utilizar una sonda que detecte ADN ribosómico 45S, es decir, un ADN repetitivo en tándem. Para el marcado indirecto de la sonda usamos un compuesto, apteno, que se comporta como antígeno. Por ejemplo, entonces, los compuestos antigénicos más usados son la biotina y la dioxigenina, como ya lo habíamos comentado. Estos son antígenos que actúan o que detectan anticuerpos y que traen un fluorocromo, lo cual permite amplificar a su vez la señal para que se peguen varios anticuerpos. Entonces, los marcadores dioxigenina y biotina trabajan por reacción antígeno-anticuerpo. Dijimos que el anticuerpo que usemos para detectar el antígeno, biotina o dioxigenina, vendrá complementado con un colorante fluorescente o fluorocromo. Los fluorocromos son sustancias que tienen la capacidad de excitarse con una longitud de onda corta y luego estos emiten en una longitud de onda más larga, que es la fluorescencia. Para poder ser visualizados utilizaremos un microscopio de fluorescencia. En nuestro experimento emplearemos una sonda de ADN ribosómico para detectar los sitios 45S. Es la que vemos en la parte superior del diagrama. En la mayoría de los experimentos también se utiliza otra sonda que detecta los sitios 5S que aparece debajo de la anterior. El sitio 45S forma la región organizadora nucleolar o NOR. La NOR es la región donde se organiza el nucleolo en interfase y está formada por una repetición de los genes 18S, 5,8S y 26S y por los espaciadores transcriptos internos ITS1 e ITS2. Los espaciadores intergénicos o IGS, que se encuentran entre los genes 45S, no se transcriben. Entre los genes 5S también se encuentran espaciadores no transcriptos o NTS. Una característica importante de ambos ADN ribosómicos del 5S y 45S es que la secuencia de los espaciadores no transcriptos es muy conservada evolutivamente, lo que significa que son muy similares entre los eucariotas. Por ejemplo, hay una sonda muy conocida de ADN ribosómico 45S producida a partir del genoma del trigo. Esta sonda se llama PTA71, que fue usada para localizar ADN ribosómico en muchas otras plantas, en otras familias de plantas y en organismos tan diferentes como en los peces. Otras sondas muy usadas son las sondas centroméricas y teloméricas. La que vemos en rojo son las sondas, en este caso una sonda centromérica, y en verde las sondas teloméricas, que entonces son construidas para detectar regiones, estas regiones correspondientes en los cromosomas. Hemos terminado con la introducción teórica del FISH, por lo que ahora pueden tomarse un recreito y luego seguimos con la segunda parte de la clase que está en la LEB, que es la que van a encontrar en la LEB y que corresponde al método de FISH en sí.